Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Luis Sánchez, director comercial de brokeraje de México para Cushman & Wakefield. Mi querido Luis, gracias por conversar con nosotros. Ya conocemos que Cushman & Wakefield es una firma líder a nivel global en servicios inmobiliarios. Sin embargo, pues particularmente en la administración de proyectos y mayoritariamente, digámoslo así, o mayormente en el segmento de oficinas, un segmento que a decir de algunos ha estado complicado este 2020. ¿Cuál es el balance? Claro que sí, Luis. Muchas gracias por invitarme a Mundo Inmobiliario, a este espacio. Sin duda fue, al igual que otros sectores de los bienes raíces, Mundo Inmobiliario, para el mercado de oficinas fue un año complicado. Fuimos llevados por este tema de salud pública a salir de nuestras oficinas y trabajar desde casa. Y por ende, cuando no estás usando algo, difícilmente vas a querer invertir en ello o crecer. Es un año donde fue afectada la actividad, pero sobre todo la absorción neta. Este va a ser un año sin precedentes. El indicador con el que vamos a cerrar es una absorción negativa. Eso no había sucedido en los últimos 20 años. Y bueno, sin duda, este tema de no usar las oficinas pues va a afectar fuertemente al mercado este año. Se dice que el home office llegó para quedarse. Por ahí hay diferentes perspectivas. Una apunta a que en efecto algunas empresas pues se quedarán en home office, pero pues se habla de porcentajes, la mitad, el 10%. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué porcentaje se quedarán? Y por otro lado, pues también todo apunta a una reorganización, digámoslo así, de diseño, a un rediseño de las oficinas. Primero, para mantener la sana distancia, porque la pandemia, pues si bien es cierto que ya hay vacuna, durará todavía algunos meses, quizá años, y pues la experiencia también de esta necesidad de circulación de aire, de lugares abiertos, también hará que pues algunas empresas o todas tengan que tener más metros cuadrados. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda lo que acabas de decir es muy cierto. El home office era un modelo de trabajo que ya existía previo a la pandemia. Había programas pilotos de muchos usuarios corporativos. Por supuesto, se agudizó durante la pandemia y el home office va a seguir siendo una tendencia después de la pandemia. Pero se va a llegar a un balance. Nosotros, Cushman & Wakefield, en todas nuestras plataformas a nivel mundial, sabemos que las oficinas van a seguir siendo necesarias, pero también el home office va a seguir. Entonces se va a manejar un esquema híbrido. Yo diría que las empresas en estos momentos tendrán que hacer un análisis y definir quiénes son candidatos dentro de sus organizaciones para poder implementar el home office, quiénes, por cuánto tiempo, en qué momentos. Cada empleado es diferente, cada organización es diferente. Y por otro lado, lo que bien mencionas, la oficina va a seguir siendo necesaria porque es un lugar donde vas a necesitar un gobierno corporativo, vas a necesitar un lugar donde la gente tenga una identidad, una cultura, se va a capacitar. De estos dos puntos se hará un análisis y eso va a definir la pisada, la huella, los metros cuadrados que van a necesitar los usuarios corporativos y, por supuesto, durante los próximos años eso va a definir tanto la actividad como la absorción a futuro. Entonces, va a ser un balance, va a ser un esquema híbrido. Las empresas buscarán flexibilidad para sus empleados, pero la oficina va a ser necesario. No va a ser un home office radical donde la oficina desaparece. Por supuesto que se va a poder trabajar. El empleado va a trabajar de muchos lugares donde pueda hacerlo, pero también va a tener que regresar a la oficina. Difícilmente vemos un esquema donde el home office de manera radical se quede y ya no se necesite una oficina. Eso causaría una disrupción tanto para los corporativos como también para el empleado, ¿no? Llevar 100% el trabajo a tu casa te va a crear una disrupción. Entonces, tiene que haber un balance y ese balance va a ecualizar, porque tú mencionas muy bien, los espacios van a cambiar un poco, van a ser espacios más abiertos, circulaciones, espacios que fomenten la creatividad, la capacitación y se va a mitigar un poco la redensificación de los espacios y con el home office se va a llegar a un balance donde se va a ecualizar el tema de la absorción, ¿no? Además de que muchos análisis apuntan a que la productividad en casa pues es muy baja debido a varios factores, ¿no? Primero, pues al estar justamente con distractores, al tener allá a los niños que también están en casa, etcétera. Y por un lado, y por otro, pues el nuevo anuncio que se ha hecho de que los empleadores tendrán que pagar por que los colaboradores estén en home office. Entonces, bueno, imagínate, creo que todo esto incidirá a un regreso hacia las oficinas, a un regreso pues a como estábamos antes de la pandemia. Y justo hablando de ello, ahí ves un regreso ordenado, se ha hablado de eso, se ha hablado de un regreso ordenado, luego vino este repunte en el que nos encontramos en los contagios y pues parece que se está pues fuera de
proyecto, este regreso, por lo menos en el corto plazo. Y hablando de proyectos, preguntarte también cómo están los proyectos. Decías tú que estaban detenidos porque obviamente pues hay incertidumbre. ¿Se esperan que estos proyectos que se detuvieron y sobre todo nuevos inicien en 2021? Es muy interesante tu pregunta. A la primera parte, primero se tiene que solucionar el tema de salud pública. Tiene que implementarse este plan de vacunación que presentó el gobierno en las últimas semanas. Se tendrá que vacunar la gente. También el semáforo tendrá que ir bajando, tenemos que pasar a amarillo y a verde para que los corporativos animen a regresar a sus empleados. Eso va a ser paulatino, va a llevar su tiempo, por lo menos el primer semestre del próximo año. Y regresando, ya que regresen las personas a trabajar de manera paulatina, voy a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué es lo que va a suceder? Como te había mencionado al inicio de la entrevista, la absorción fue afectada a la actividad. Más sin embargo, ciertos proyectos sí se detuvieron. Lo que vimos de actividad, lo que sí sucedió, porque la actividad es muy diferente a la absorción neta. La actividad, lo que sucedió es que a las empresas que les agarró este tema de la pandemia este año y el próximo, vamos a ver mucha actividad en renovaciones de contratos de arrendamiento. Eso lo estamos viendo, eso sí está sucediendo. Las empresas en lo que definen qué es lo que van a hacer en sus estrategias inmobiliarias en el tema de oficinas, lo que sí va a haber es mucho arrendamiento. Hay un área de oportunidad para los arrendadores de acercarse a sus arrendatarios y de armar buenos paquetes para renovaciones. Eso va a suceder. El regreso va a ser muy paulatino. Yo creo que lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver una recuperación en el segundo semestre del 2021. Es 2021. Como lo prevemos nosotros. Interesante, Luis. Por último, por favor, en 40 segundos, si me comentas, se dice también y se proyecta que las empresas pues buscarán proyectos satélite, buscarán también, por supuesto, estos espacios de coworking para que sus empleados, en lugar de hacer home office, puedan hacer pues coworking 1 o 2 días. ¿Ves un área de oportunidad ahí? Hará falta más espacios de coworking que, por cierto, se vieron afectados. Mira, el coworking fue una tendencia muy marcada durante los últimos años con políticas de crecimiento muy agresivas, crecieron mucho. Ahorita tienen, al igual que el resto del mercado, una tasa de desocupación importante. No prevemos que el coworking siga creciendo. Lo que van a hacer es van a estabilizar su producto, ¿no? Con paquetes, con promociones, con paquetes muy competitivos para los usuarios corporativos. Primero tienen que estabilizar su portafolio para seguir pensar en abrir más coworkings, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder. Y el usuario corporativo, por supuesto que es un modelo que va a seguir buscando y que va a ser otro tipo de modelo que le da, que va a ser diferente, ¿no? Entonces, algunos van a trabajar desde casa, algunos van a trabajar en un coworking, otros van a tener su oficina. Va a ser un esquema híbrido. El empleado va a poder trabajar con la tecnología y con conectividad donde sea, pero también va a necesitar su casa corporativa. Entonces, eso va a crear un balance y, por supuesto, coworking va a haber una oportunidad para ellos, ¿no? Muy bien, pues veremos si te daremos lata en el 2021 para ver qué sucede con todos estos temas. Gracias, Luis Sánchez, director comercial de brokeraje para México de Cushman & Wakefield. Gracias por conversar con nosotros. Luis, un abrazo y lo mejor para el próximo año. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.